Gloria a Dios. Hermanos, el capítulo 1 de Apocalipsis termina con una visión gloriosa de Jesucristo estando espiritualmente en medio de su iglesia. Toda iglesia local debe entender esto, hermanos. Jesús es la luz de la iglesia. La iglesia es suya. La iglesia le pertenece a Cristo. Él la ha comprado con sangre. Él la legisla y Él gobierna por medio de su palabra en la iglesia. Jesús es el que aprueba la iglesia. Jesús es el que juzga y purifica a la iglesia según su omnisciencia y su omnipotencia. Jesús es el que disciplina a la iglesia, el que la exhorta. La iglesia es de Cristo y Jesús se pasea por en medio de su iglesia para ministrarla. Por tanto, hermanos, toda obra, toda idea, toda doctrina, toda intención, todo debe estar saturado de la palabra de Dios y del temor de Dios. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que decimos en la iglesia debe ser hecho con la conciencia de que nosotros somos los invitados y Jesús es el dueño de la casa. Y ahora Jesús, este Rey de Gloria, paseando en medio de su iglesia, va a hablar a las 7 congregaciones de Asia Menor. El Señor de la iglesia tiene un mensaje para cada una de las iglesias. Ahora bien, como dijimos, el 7 es un número simbólico que expresa perfección y cada iglesia en el Apocalipsis simboliza una faceta de la iglesia universal, por lo que el Rey triunfante va a decir unas palabras para que todas las congregaciones de todo tiempo y en todo lugar podamos poner nuestra atención y podamos ser bendecidas, exhortadas, alentadas, disciplinadas, animadas por medio de la palabra. Oh, hermanos, acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Apocalipsis 2, 1 al 7. El que pueda, también se va a proyectar en la pantalla, pero el que tenga Biblia puede leerlo conmigo. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Jesús le pide a Juan que le escriba al ángel de la iglesia en Éfeso. Vimos en los pasados sermones que esto hace referencia al pastor de la iglesia. Jesús está reconociendo una cabeza visible de autoridad en cada iglesia y la hace responsable de recibir el mensaje, de comprenderlo bien y de entregarlo a los demás, así como de explicarle a los demás cómo aplicarlo. Hermanos, esta es la tarea a la que nos ha llamado el Señor, aquellos que estamos en el ministerio. No a decir ni hacer lo que nosotros queramos, sino a escuchar la voz de Dios en su palabra, estudiarla para comprenderla correctamente, entregarla a la congregación y velar para que se ponga en práctica, muchas veces con lágrimas en los ojos. Los pastores somos mensajeros, no autores. Los pastores somos camareros que sirven la comida, no cocineros que la preparan. La comida está hecha. Está preparada, es un manjar del cielo y nosotros la servimos. Nosotros somos ministradores de la casa de otro, no dueños de la casa. Nosotros no somos los que ponemos las normas, no podemos cambiarlas. Debemos hacer lo que el soberano Rey nos dicta en su palabra. Cada una de las 7 cartas a las iglesias empieza así: escribe al ángel del Señor que está en San Fernando. Los pastores que predicamos la palabra de Dios tenemos el encargo y la gran responsabilidad ante el Señor y ante la iglesia de ser fieles en entregar el mensaje. ¿Sabéis cuántas veces yo estoy preparando el sermón y digo, cuando diga esto no me podrán ver?
Cuando diga esto, este se enfadará. Cuando diga esto, esta se enfadará. Cuando diga esto y se grabe por internet, si me escucha tal o tal persona, me va a poner la cruz. Y estoy tan tentado a decir, mejor no lo digo. Mejor busco el aplauso del mundo. Mejor no molesto. Mejor no incomodo. Pero entonces el Señor me recuerda, no eres tú el que hablas, soy yo. No te rechazan a ti, me rechazan a mí. Tú no cuentas, tú has muerto. Tú no importas. Predica la palabra. La primera carta que manda el Señor está dirigida a la iglesia local en Éfeso. Debemos considerar un poco, antes de entrar en el contenido de la carta, dónde estaba Éfeso y qué era la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante en la época, en el primer siglo. Por varias razones. En primer lugar, Éfeso era una capital religiosa, pagana, porque tenía un templo a la diosa Diana, y su ubicación también privilegiada la convirtieron en un centro de negocios y de comercio prominente. Había mucho negocio y mucha gente podía prosperar económicamente gracias a su gran puerto y la devoción a esa diosa. En el libro de los Hechos leemos que Pablo llegó a Éfeso y la evangelizó en ese segundo viaje misionero. Y en ese viaje él no pudo quedarse mucho tiempo, pero vemos que él ya plantó la semilla. Dice en el versículo 9 del capítulo 18, dice, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Dice, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Más adelante Pablo regresó a Éfeso y estuve allí discipulando a los hermanos y predicando el Evangelio durante 3 años, hermanos. 3 años de apóstol Pablo. ¿Os imagináis? Vemos en las Escrituras que la iglesia en Éfeso era una congregación importante, tanto por su ubicación como por su despertar espiritual. El apóstol le dedica una epístola preciosa. Os animo cuando salgáis del culto por la tarde que leáis entera la epístola a los Efesios. Es hermosa. Pero también vemos que Éfeso era una ciudad fuertemente pagana. Una ciudad en la que pronto hubo mucha tensión en contra del cristianismo. Recordad, fue en Éfeso donde ocurrió el alboroto entre el pueblo y los comerciantes que se enriquecían con la diosa pagana cuando vieron peligrar su negocio a causa de la predicación del Evangelio. En el mismo Hechos 19, del 26 al 28 dice, esto es uno quejándose en contra de Pablo y de los que predican el Evangelio, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Así que vemos que la tensión espiritual en esta ciudad era muy marcada, hermanos. Ser cristiano en la ciudad de Éfeso era una cuestión muy complicada. Imperio romano, persecuciones, el templo de la diosa Diana allí que todo el mundo la veneraba. Encima era una ciudad culturalmente prominente, una ciudad con una comunidad judía fuerte. Y vemos esas tensiones en la Escritura. Sabemos que después de Pablo estuvo Timoteo pastoreando allí y que después estuvo Juan. Entonces tenemos en Éfeso ese contexto de que por un lado había sido ministrada y enseñada por hombres de Dios piadosos, apóstoles, siervos del Señor que predicaban la palabra fielmente, que habían puesto un buen fundamento, que habían entregado a esa ciudad el Evangelio puro, sin mancha, sin levadura. Pero por otro lado, era un lugar en el que había mucha tensión, un contexto complicado, paganismo, idolatría, intereses políticos y económicos. Y es a esta iglesia a la que Jesús se dirige. Vemos que la carta, aunque está escrita por Juan, tiene como verdadero autor al mismo Señor Jesucristo. Él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto.
En el capítulo 1 también vimos que las 7 estrellas son los 7 ángeles, es decir, los pastores de las iglesias. Jesús tiene a los pastores en su diestra y se dirige a ellos. Pero, hermanos, veréis, todo lo que hemos expuesto del libro de Hechos ocurrió más o menos entre los años 50-60 después de Cristo. Pero Apocalipsis se escribió a finales de siglo, es decir, unos 40 años después. Por lo tanto, lo que hace Jesús es dirigirse a la siguiente generación de creyentes. Y vemos como una generación después, 40 años después de que la iglesia fue fundada, Jesús seguía andando en medio de su iglesia. Jesús seguía alumbrándola, hermanos. Jesús seguía amándola, cuidándola. Jesús seguía siendo el rey, paseándose en medio de ella, velando por ella. Pero ahora tenía algo importante que decirle. El Rey de Gloria, a una iglesia que en principio debería ser una iglesia madura, hecha 40 años de trayectoria, tenía algo que decirle. Y lo primero que hace Jesús, hermanos, es reconocer los méritos de la iglesia. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oh, hermanos, la iglesia en Éfeso había sido fiel en su esfuerzo. Era una iglesia que trabajaba, una iglesia que ponía su fe por obra, era una iglesia que no se quedaba de brazos cruzados, era una iglesia que a pesar de la dificultad y el contexto en el que estaba, llena de paganismo, tributo a la diosa Diana, con una situación difícil, esa iglesia se esforzaba por el avance del reino de Dios. Además dice escribe Juan que Jesús dice que era una iglesia que buscaba la santidad. Era una iglesia que no podía soportar a los malos, una iglesia que discernía y practicaba la disciplina. Hermanos, se trataba de una iglesia que había descubierto a falsos maestros y los había expuesto como mentirosos. Era una iglesia que estaba entendiendo perfectamente la exhortación que Pablo le había hecho unas décadas atrás. En el libro de Hechos, capítulo 20, recordad, hay una escena preciosa. Es uno de los pasajes de la Escritura que más me impresionan en cuanto al trato pastoral. Pablo está en Mileto y llama a los ancianos de Éfeso para que vayan a encontrarse con él porque quiere tener unas palabras de despedida. Pablo sabe que no va a volver a Éfeso más. Pablo llora con ellos, los ama y les dice lo siguiente: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Dice Pablo, escucha, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora vemos que Éfeso era una iglesia que había permanecido firme en la fe, que había escuchado la exhortación de Pablo y la había puesto por obra, una iglesia que cuidaba la doctrina, hermanos, una iglesia que conocía las Escrituras, que no se dejaba engañar por las corrientes engañosas de los falsos apóstoles. Era una iglesia que había trabajado arduamente por amor al nombre del Señor, una iglesia que tenía celo por la verdad, que peleaba por la verdad. Más adelante Jesús dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y mira, los nicolaitas eran falsos maestros. Hay muchas opiniones acerca de lo que enseñaban, de lo que promulgaban estos herejes, pero la cuestión no es de discernir qué es lo que enseñaban ellos, porque el texto no nos lo dice. La cuestión es que los efesios habían sabido detectar a esos falsos maestros y los habían rechazado. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que la iglesia de Éfeso era una iglesia seria, una iglesia firme, una iglesia que trabajaba, una iglesia que se esforzaba, una iglesia en la que había hermanos que eran fieros guardianes de la pureza doctrinal y eran valientes en defender y en proclamarla a cualquier precio. Hoy en día diríamos que Éfeso es una iglesia de sana doctrina. Y eso era algo ciertamente de alabar. Eso es bueno. Es bueno.
Jesús les reconoce esa virtud. Y todas esas iglesias que perseguimos esto, no debemos desmayar en eso. Jesús es algo que valora, que aprecia. Sin embargo, había algo que los efesios habían descuidado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús les reprende por haber dejado su primer amor. Hermanos, la iglesia estaba llena de celo por la doctrina. Era una iglesia que trabajaba por el Evangelio, pero había perdido el verdadero enfoque de su devoción. La iglesia había perdido su pasión por el Señor, por amarle, por atesorarle, por admirarle, por depender de Él. En otras palabras, hermanos, esa iglesia se había convertido en una profesional de la fe. Pero realmente no había pasión por Cristo en ella. Imaginemos que un matrimonio empieza a convivir con mucha pasión el uno por el otro. La esposa disfruta de su marido, lo ama, lo admira, lo espera. Con el tiempo la esposa aprende a hacer las cosas que al marido le agradan y las hace bien. Sin embargo, ella ya no las hace con la pasión y el amor de antes. Ella cumple, sí, lo hace, pero ya no es lo mismo. Nadie podría decirle que está faltando a su responsabilidad, pero el esposo nota que algo falta. Las acciones de la esposa se han convertido en algo mecánico, costumbrista, rutinario. No hay pasión ni afecto en lo que hace, simplemente hace lo que debe. Hermanos, esto es algo muy común en los matrimonios. De hecho, desde el cinismo, este mundo nos ha vendido la mentira de que esto es normal, de que la pasión del principio es al luego ya todo esto se acaba. Esto es una mentira, hermanos. En Cristo, en el Evangelio, un matrimonio tiene que estar cada vez más apasionado el uno por el otro. Cada vez más. Esto va a más. Evidentemente, las burbujitas, las maripositas, las pamplinas estas del principio, eso sí que puede acabar. Pero la pasión fuerte por mi esposa, que yo vaya del trabajo a mi casa deseando verla, darle un beso, abrazarla, eso tiene que ser, cuando tenga 70 años y esté mellao, cada vez más fuerte. Si no, algo pasa, hermanos. Nerea, apúntatelo, tú también, Quitando el apunte. En Cristo, pasión, hermanos, pasión, hermanos. Es muy común en los matrimonios que se apaga la pasión, que las rencillas, la falta de perdón, la resignación acaba por debilitar las relaciones y somos mecánicos haciéndolas, nos acostumbramos. Es triste, dile no a eso, pero lo triste es que eso se ve también en las iglesias. Ocurre y les está ocurriendo en Éfeso. Hermanos, es muy peligroso caer en ese error. La iglesia nunca debe olvidar que no basta con hacer las cosas con excelencia. Escucha, no basta con hacer las cosas con excelencia. No basta con buscar la pureza doctrinal y refutar el error. No basta con ser fieles en el avance del reino de Dios. No basta con venir a las 10:30 a la oración, venir con traje, bien peinadito y perfumado y prepararte muy bien el sermón. No basta. Dios no quiere trabajadores, hermanos. Dios no quiere estudiosos. Dios no quiere diligentes. Dios quiere adoradores. Adoradores. La iglesia existe para alabar a Dios, para deleitarse en Dios, para apasionarse por Dios. Todas las demás cosas están muy bien y deben ser hechas. Y cuando no las hagáis, tendréis al pastor que os tirará las orejas. Está muy bien todo eso, pero deben ser hechas como consecuencia de nuestra devoción al Señor. Y nunca pueden sustituir la relación de amor íntimo que Dios busca contigo. Dios te quiere a ti. Dios me quiere a mí. Dios no quiere mi exégesis, no quiere mi sermón, no quiere mi voz, no quiere mi capacidad de organizar eventos, que eso está muy bien, pero Dios me quiere a mí. Dios te quiere a ti, te ama a ti. La iglesia debe huir de convertirse en una profesional de la fe. Buena orden, buena doctrina, buen programa de misiones, buena confesión de fe. Cantamos himnos, el alabanza, nos proyectamos, nos levantamos, nos sentamos. Pero que todo funcione como algo mecánico, como una empresa, sin pasión, sin admiración por aquel que murió por ella. Y ¿sabes lo triste? Normalmente nos vamos de un extremo a otro. Los seres humanos somos así.
Y vemos que hay lugares que hay mucha pasión, pero no hay orden, no hay palabra. Y dices, no entiendo. Pero luego vemos a otros que son profesionales sin pasión. Y a mí no me gusta ni una cosa ni la otra. Yo quiero la Biblia. Yo quiero ser apasionado. Que no haya un cristiano en San Fernando, en Cádiz, más apasionado que yo. Y que eso me lleve a cumplir y a obedecer al Señor en su palabra. A tener orden, a trabajar por Él. Pero que sea una consecuencia de mi pasión por Cristo. Hermanos, debemos ser apasionados por el Evangelio. Y que a causa de esa pasión trabajemos arduamente por el Evangelio. Después de una generación de creyentes, los efesios habían dejado su primer amor. Y eso es algo que vemos muchas veces en muchas iglesias. Congregaciones que podría parecer que tienen vida, pero caminan moribundas y sedientas espiritualmente. Y ante eso Jesús hace una fuerte advertencia. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, lo primero que cabe destacar de esto es que Jesús llama a la iglesia a recordar de dónde ha caído. Me impresiona la ternura con la que Jesús habla aquí. Es como si Jesús le dijera a su amada, acuérdate de esos tiempos hermosos. Piensa en cómo te latía el corazón. Recuerda la pasión que sentías por mí y cómo era nuestra relación. Es que se te ha olvidado cuánto nos amamos. Ven aquí, siéntate, mírame a los ojos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cariño mío, ¿qué te pasa? Recuerda de dónde has caído. La iglesia ha dejado ese primer amor. Y ahora Jesús la llama al arrepentimiento. La llama a buscar, a volverse a Él en busca de perdón y de reconducir sus pasos. La llama a que vuelva a vivir ese tiempo de amor pasional con el que empezaron. La llama a hacer las primeras obras. Esto es hermoso. No porque la iglesia en Éfeso no tuviera obras. La iglesia estaba trabajando. Jesús no lo reprende porque ha dejado de trabajar. Sin embargo, la llama a hacer las primeras obras, no porque no tuviera obras, sino porque ya no las estaba haciendo con la misma pasión y la misma dedicación y la misma gratitud y la misma devoción por Cristo como antes. Mira, alguien puede seguir trabajando para el Señor. Puede parecer por fuera que todo sigue como antes. Yo puedo seguir preparándome mis sermones con la tablet, venir a mi hora, mandar el devocional, ser ordenado y estar así por años y que desde fuera no se note nada, pero realmente no existir la pasión que existía antes, ni el amor por Cristo que existía antes. Por esto es tan peligroso, porque la religiosidad, las costumbres, el aparentar que todo va bien, se incrusta en el alma y parece que no pasa nada, que el hermano camina bien, pero realmente en su corazón no arde el fuego por Cristo. Oh, hermanos, el pastor John Piper dice lo siguiente en su libro, No somos profesionales. Él dice, no existe una manera profesional de orar, una forma profesional de confiar en las promesas de Dios, una forma profesional de llorar por las almas, una forma profesional de maravillarnos de las profundidades de la revelación de Dios, una forma profesional de alabar su nombre, una forma profesional de caminar en el Espíritu, una forma profesional de ejercitar los dones del Espíritu, una forma profesional de lidiar con demonios, una forma profesional de rogar a aquellos que se han alejado, una forma profesional de tener valor en medio de la persecución, una forma profesional de tener paciencia con todos. Querida iglesia, no somos profesionales. Cuidado con el profesionalismo, cuidado con caer en el error de creer que una iglesia es una empresa y que todos nosotros somos trabajadores que debemos ser productivos para el reino. La iglesia es el cuerpo de Cristo, comprada con su sangre para que su pueblo le admire, para que su pueblo le adore y le clame. Dios no quiere que trabajes para Él, Dios quiere que le ames. Y los efesios estaban haciendo buenas obras, pero no estaban amando al Señor con la pasión de antes, y era esto un horrible pecado. Cristo llama a la iglesia a arrepentirse, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Párate un momento aquí y escucha bien. Vuelve a escuchar lo que dice Jesús. Si no, vendré a ti
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. En otras palabras, ¿sabéis lo que significa esto, hermanos? Si no te arrepientes de esto, yo mismo vendré para que tú, iglesia local de Éfeso, dejes de ser iglesia. Esto es muy fuerte, esto es muy serio, pero esto es muy importante. Atesora esta verdad en tu corazón. Una iglesia local es una iglesia de Cristo, mientras Cristo sea el Señor de esa iglesia. Lo que hace que una iglesia sea iglesia es el señorío de Cristo en ella. Una iglesia deja de tener a Cristo como su tesoro, deja de amarle, deja de estar apasionada por Él, deja de honrarle, deja de temerle, deja de entender cuál es su propósito. Esa iglesia corre el riesgo, si no se arrepiente, de que Cristo quite el candelero de ella, quite la luz de ella, le quite su identidad de iglesia y deje de ser la iglesia del Señor. De manera, hermanos, que la luz de la iglesia no es de la propia iglesia, sino de Cristo. Hermanos, la luna la vemos brillar de noche porque refleja la luz del sol. Pero si la luz del sol, la luna es un satélite sin luz, muerto, estéril, inerte. Y de la misma forma, hermanos, una iglesia en sí misma no puede brillar. No puede ser sal del mundo, no puede ser luz del mundo, no puede bendecir al mundo. Una iglesia sin la luz de Cristo es una asociación, es una asamblea de buenos vecinos, es un club social de buena gente que se junta para pasar un buen rato, pero ya no es la iglesia de Cristo, ya no brilla, ya no sirve, ya no está el candelero. Si Cristo no está en medio de ella, si Cristo no es el centro, si Cristo no es la pasión de la iglesia, una iglesia deja de ser iglesia. ¿Y cuántas veces, hermanos, y digo esto con dolor en mi corazón, cuántas veces visitamos o conocemos iglesias que están prácticamente muertas, que no tienen fruto, que no avanzan, que permiten el pecado, que parecen más bien un club social que la iglesia de Cristo? ¿Cuántas veces vemos locales que tienen el rótulo de iglesia, pero que realmente no lucen como la iglesia de Dios, en las que no hay pasión por el Señor, en las que no se conoce al Dios de la Biblia, ni hay interés en conocerle, en las que no hay humildad, en las que no hay gratitud, en las que no hay misericordia, en las que no hay compañerismo, en las que el fruto del Espíritu en las personas que asisten no se ve por ningún lado? El Señor ha quitado el candelero de ese lugar. Han dejado su primer amor y ese es el primer paso para la ruina. Porque una iglesia que no ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo corre el peligro de dejar de ser iglesia. Desgraciadamente eso acabó pasando en Éfeso. La iglesia en Éfeso dejó de existir. Murió como iglesia local, se desvaneció. Y lo mismo puede ocurrir en cualquier congregación que pierde el enfoque de su razón de ser. Que Jesús sea su especial tesoro, su rey, su pasión, que Jesús sea su primer amor. Ahora Jesús le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo reprende duramente a la iglesia en Éfeso y le lanza una exhortación. Si realmente eres espiritual, pon atención a esta advertencia. Si realmente has nacido de nuevo, arrepiéntete. Si realmente tienes oídos para oír, oye, no te conformes, no te quedes con un cristianismo de cartón piedra, un cristianismo sin vida, sin pasión, de formalismos estériles, de costumbrismos inertes. Si realmente eres de Cristo, vuelve a Él. Mírale a los ojos, no esquives su mirada, arrepiéntete, vuelve al primer amor. Recuerda de dónde has caído, recuerda quién es Él. Él no se ha movido de donde estaba. Él sigue siendo el mismo. Él sigue estando en la gloria, a la diestra del Padre. Él sigue estando glorioso. Él sigue siendo el Rey. Él sigue habiendo resucitado. Él sigue habiendo vencido a los muertos. Él te sigue mirando a los ojos diciéndote, recuerda de dónde has caído. Tú eres mío, te amo. Tú eres mía, te amo. Arrepiéntete. El que tiene oídos, oiga. Finalmente Jesús termina con una preciosa promesa, hermanos, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Versículo 7, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, Jesús promete que todos aquellos
que permanezcan firmes en la devoción a Él. Todos aquellos que le busquen, todos aquellos que no se conformen, que logren batallar contra la falta de pasión, que logren enfocar el propósito de su existencia de manera correcta, poniendo a Cristo en el centro de sus corazones, aquellos que sigan trabajando, pero que lo hagan llenos de gozo y de pasión por su Señor, a esos Cristo les promete vida eterna, a esos el Señor les promete una eternidad de deleite, de vida, de gozo, de amor, a esos Cristo les promete el paraíso. Y eso mismo aparece al final de Apocalipsis. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Hermanos, el árbol de la vida es Cristo. Él está en el centro del universo, Él está en el centro del paraíso, Él es el paraíso. La vida eterna es conocer a Dios y vivir eternamente, disfrutar eternamente de disfrutarle a Él. De Cristo es el que emana toda la vida. El Señor les promete ser su Dios eternamente, que ellos sean su pueblo. Les promete estar en su presencia sin hambre, sin muerte, sin enfermedad, sin coronavirus, sin dolor. Les promete el paraíso eterno, les promete el verdadero, completo y absoluto gozo de su presencia. Oh, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No a los que trabajan, no a los que son estudiosos, no a los que asisten a la iglesia, no, a los que le aman. Benditas sean las promesas del Señor. Oh, qué bueno es Dios. El versículo 7 dice, y quiero volver a remarcar un apunte: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Notemos que Juan le está escribiendo a una iglesia concreta, a la iglesia en Éfeso. Sin embargo, hermanos, aquí nos dice explícitamente que lo que está diciendo lo dice a las iglesias. En otras palabras, esto que acabamos de exponer no es para una iglesia concreta del primer siglo del Asia Menor. Esto que acabamos de exponer es para nosotros, es para la iglesia universal, la iglesia con I mayúscula. Esto es para ti, esto es para mí. Escucha, puedes tener muy buenas obras, puedes saber hablar lenguaje evangélico, puedes conocer cómo debes conducirte como cristiano, puedes aparentar que hay vida en ti, devoción en ti, pero la pregunta del millón es: ¿has dejado tu primer amor? Créeme, al principio nadie a tu alrededor va a notar eso. Pero tú en el fondo sabes si es así o no. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y corre a los brazos de tu dulce Salvador, que con ternura hoy te está mirando a los ojos y te está diciendo: ven a mí. Ven a mí. Hermanos, qué fácil es caer en esta trampa religiosa. Qué fácil es aprender doctrina y dejar de asombrarnos por el Dios que nos ha dado la doctrina. Qué fácil es pensar que ya lo sabemos todo acerca del Evangelio y venir a la iglesia como si fuera un domingo más. Hermanos, qué fácil es hacer la obra del Señor como por costumbre, trabajando para Él como por inercia, sin hambre de su presencia, sin pasión, sin vida. Qué fácil es olvidarnos del deleite que experimentamos al sentir el fuego de Cristo en nuestros corazones. Qué fácil es para nosotros acostumbrarnos a dejar de buscar eso y convertirnos en unos profesionales de la fe. Qué fácil es saber lo que debemos decir y cómo debemos decirlo para que se note que somos cristianos evangélicos, pero hacerlo sin una verdadera convicción, una verdadera confianza en lo que expresamos. Hermanos, qué fácil es olvidarnos de lo que realmente somos en Cristo, de la impresionante y gloriosa trascendencia que esto tiene. El Hijo de Dios se ha encarnado. El Hijo de Dios ha venido al mundo para morir en una cruz por nuestros pecados y salvarnos de nuestro eterno sufrimiento. El Hijo de Dios ha venido, realmente ha venido, y el Hijo de Dios ha muerto en una cruz, realmente ha muerto en una cruz. El Hijo de Dios ha resucitado de entre los muertos, realmente Él ha resucitado de entre los muertos para que tengamos esperanza. Escucha, hermano, hermana que me escuchas, no te acostumbres nunca a esto. Oh, hermanos, que nuestro corazón se llene de pasión por Cristo. Que realmente el Evangelio signifique para nosotros lo que realmente es, el mensaje más glorioso e impactante que pueda haber.
O que nunca nos acostumbremos a este glorioso mensaje verdadero, real: Cristo vive. Oh, que Jesús sea nuestro tesoro, nuestra pasión. Oh, hermanos, que todos vivamos para trabajar para el reino y por conocer más del Señor. Pero sobre todas las cosas, que Él sea nuestro deleite. Que Él sea nuestro deleite, hermanos. Y que nunca, nunca, nunca dejemos nuestro primer amor. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.